Bien, buenas tardes, hermanos. Bueno, quizás preveíamos que iba a haber algunas anormalidades en este culto de Sociedad de Jóvenes y que no íbamos a poder estar empezando horario. Estamos muy atrasados, así que vamos a hacer algún recorte en el programa de hoy para que sea provechoso, ¿sí? Para que podamos disfrutar del programa y quizás para que esto diga, bueno, continuará, ¿sí? Como las novelas o las películas o las series que nos enganchan con un continuará. Y quizás después sacar ideas para ver con qué temas más específicos continuamos. Vamos a ver un video y le voy a pedir a los chicos que están acá adelante, presten atención. Van a mirar el video y después les voy a pedir a ustedes si pueden estar esperando un segundito que les voy a dar una actividad para ustedes, ¿sí? Así que estén atentos al pequeño videíto que vamos a ver, porque después les voy a dar algo para hacer durante el programa, ¿sí? Los niños pasan solo una hora promedio en la iglesia aprendiendo de Jesús. ¿Te has puesto a pensar que de las 168 horas que tiene una semana, nuestros niños pasan solo una hora promedio en la iglesia aprendiendo de Jesús y realizando alguna actividad religiosa? Y 167 de múltiples actividades que muchas veces lo alejan de Dios y de su palabra. Tal vez sin darnos cuenta, no prestamos atención a esta realidad y no fortalecemos la fe de los niños día tras día, enseñándoles a orar y a estudiar la Biblia. En muchos hogares durante la semana no se abre la palabra de Dios para hacer el culto familiar. Sin embargo, queremos que sean felices. Pensamos que rodeándolos de regalos, juguetes, premios, paseos es suficiente. Verlos reír y satisfacer sus necesidades básicas parece ser nuestro objetivo primordial. Veamos cómo las horas pasan. De las 168 horas que contiene una semana, 56 horas son usadas para dormir, reponiendo las energías gastadas durante el día. Pasa un promedio de 14 horas alimentándose, 30 horas aproximadas en el colegio, aprendiendo innumerables disciplinas, jugando o haciendo deportes, solo o con amigos, un promedio de 25 horas, haciendo tareas de casa o escolares, 18 horas, frente al televisor, en juegos de video y en internet, gastan un promedio de 24 horas a la semana. Así pasó una semana con 167 horas de múltiples actividades y solo una hora de aprendizaje de la Biblia en la escuela sabática de niños. Así van pasando los años de la vida, minuto tras minuto, día tras día, semana tras semana, por una agenda llena de actividades, sin tiempo para lo esencial. Esperamos ansiosos que llegue el sábado y que en una hora de la semana los niños aprendan del amor de Jesús, una hora para conocer el plan de salvación, una hora para adorar a Dios, una hora para enseñarles a comunicarse con Dios a través de la oración. Una hora en 168 definitivamente no es suficiente. ¿Qué haremos frente a esta realidad? Si eres maestra o maestro de niños, prepara con cuidado y cariño cada material.
cada detalle, cada lección bíblica. Sé un ejemplo de puntualidad. Esto será marcante en la vida de tus alumnos. Estudia con anticipación el auxiliar. Las enseñanzas de Dios no deben ser improvisadas. Recuerda que la hora que pasas con tus alumnos en la escuela sabática puede ser la única hora de la semana que ellos escuchan del amor de Jesús. Por lo tanto, esta hora debe ser la mejor hora de la semana, la hora que podrás cambiar sus vidas. La oración y la preparación espiritual es fundamental para estar frente a los niños. Recuerda que no puedes dar lo que no tienes. Si eres padre o madre, recuerda que Dios te dio a ti, en primer lugar, la responsabilidad de enseñar a tus hijos del amor de Dios. La orden de Dios es clara y específica. Crea un ambiente apropiado para la adoración en tu hogar. Repasa en casa la lección de la escuela sabática y ayuda a tu niño a realizar las actividades que allí se sugieren. Provee para tu hogar música de adoración a Dios. Apoya a los maestros de la escuela sabática. Si fuera posible, ofrece tu ayuda como voluntario. Te sorprenderás cuánto hay para hacer. Sobre todo, procura llegar temprano cada sábado. Con el tiempo verás cómo esta actitud hará una gran diferencia en tus hijos. El tiempo sigue pasando. La gran crisis final se acerca rápidamente. El mundo que tendrán que enfrentar nuestros niños en el futuro será más violento y corrupto que lo que podamos imaginar. Haz tu parte en la formación de una generación con esperanza, una generación conforme al corazón de Dios. Recuerda, una hora en 168 definitivamente no es suficiente. Cambio este micrófono. Bueno, ellos ya tienen algo que hacer. Esperen una indicación más. Bueno, los chicos ya tienen algo que hacer y vamos a trabajar nosotros ahora. Creo que si dejamos acá... Toma, Juli. Sentate bien, bien reverente. Creo que si dejamos acá el video... sería suficiente enseñanza, ¿sí? Entonces lo que vamos a proceder a hacer ahora es a profundizar en lo que nos decía este video, que espero que hayan prestado atención, para poder trabajar en las 167 horas que nos quedan en casa. Vamos a poner el power, ¿sí? A ver si la tecnología nos ayuda. El de abajo. Señor. Sí. Sí. Ahí está. Vamos a contarles cómo es la dinámica de este programa. En realidad este programa no es nuestro, van a ver que es de Ministerios del Niño de la Asociación Bonaerense
Y este programa se llama así, 1 en 168, y generalmente lo trabajamos en simultáneo. Mientras que los padres están en un sector, los maestros están en otra. Cosa que cuando los trabajábamos nosotros decíamos, ¿y los padres que son maestros? ¿Y los maestros que son padres? Entonces nosotras, que además de intentar hacer algo, tratamos a veces de modificar lo que cuestionamos, dijimos, bueno, vamos a trabajarlo todos juntos, todos los padres y todos los maestros, ¿sí? En el mismo programa. Pero ¿qué pasa? Hoy se acortó el programa porque empezamos muy tarde, entonces la idea, vamos a arrancar con la parte de padres y dar algunas ideas para los maestros. La propuesta sería, más adelante, volver a tomar el tema solo con los maestros o con los padres que le interesa, o vamos a dar alguna otra idea más, ¿sí? ¿Qué hacer con lo que nos faltó dar? Entonces, como ven, esto es para padres y lo que vamos a ver ahora son las recomendaciones que da el video, ¿sí? Yo les voy a pedir que mientras que leo estas recomendaciones, que son 8 recomendaciones que estaban en el video, ustedes vayan memorizando y recuerden, ¿sí? Porque a veces la imagen nos queda grabada. Esto recuerdo cuando lo estaba diciendo, ¿sí? Vayan haciendo ese ejercicio. La primera que nos daba, ¿ven todos la pantalla? ¿Sí? Porque yo no veo aquella, así que me voy a poner acá. Lo primero que decía, sentir qué cosa. La responsabilidad de enseñar del amor de Dios. Y fíjense que dice enseñar de los hijos del amor de Dios. Y aquí voy a contar una anécdota cortita. En la villa, en Villa Libertador San Martín, en una época había una sola iglesia y se daban 2 turnos de sermón. Entonces los padres iban al primer turno y el hijo, que le costaba levantarse temprano, elegía ir al segundo turno. Pero camino a la iglesia a veces se desviaba y no siempre terminaba escuchando el sermón. Entonces los padres tenían como costumbre preguntar a la hora del almuerzo de qué trataba el sermón de ese día. ¿Qué respuesta daba el chico? Habló del amor de Dios. Entonces, porque daban el mismo tema en los 2 cultos. Entonces el padre decía, ¿pero cómo? Si habló de los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos no son un reflejo del amor de Dios. Tenés razón. Entonces decía, ¿de qué habló? De el amor de Dios. Pero si habló de David y Goliat, bueno, pero el cuidado y la preocupación que tuvo Dios de enviar y de fortalecer a David. Entonces, yo creo que tenía mucha razón este chico, que todas las enseñanzas que vamos a sacar de la Biblia van a ser ¿sobre qué cosa? Sobre el amor de Dios. Y si a veces nos sentimos tentados de hablar de otra cosa o nos damos cuenta que no estamos enfocando el amor de Dios, pensemos qué es lo que le faltó al tema de hoy para que realmente nuestros hijos puedan decir, sí, hoy también se habló del amor de Dios. Por eso me parece muy buena esta idea de que nuestra responsabilidad como padres es enseñar a los hijos sobre el amor de Dios. Ahí está. La segunda recomendación que daba el video. Crear un ambiente apropiado para la adoración. Cuando los chicos aprenden a mantener ese espíritu de adoración y de reverencia, se nota en escuela sabática y se nota en el culto, ¿sí? No podemos pretender que en una hora, en un lugar extraño, aprendan la reverencia. La reverencia la tienen que aprender cuando son chicos y cuando son más grandes, porque tenemos un problema a veces. Nosotros decimos, ¿por qué nuestros hijos que vienen todos los sábados a la iglesia son más irreverentes que el que llegó por primera vez a la iglesia? Porque nuestros chicos están familiarizados. Entonces están tan a gusto que son irreverentes. Entonces, enseñémosle a ellos a equilibrar esto, estar a gustos, pero también estar de forma adecuada y reverente en la casa de Dios. Y eso se hace creando un ambiente en el culto de familia. No, era Shaun, tengo que decirle a la máquina que avance. Decía otra propuesta, otra idea, repasar juntos la lección de escuela sabática, para que no sea solamente una hora lo que va a aprender, sino tenga parte de esas 167 horas también en casa. Otra idea era proveer música para la adoración. Es muy importante porque la música hace que podamos grabar, ¿sí? ¿Cuántas veces se nos viene una melodía? ¿Sí? Entonces, elijamos la música, trabajemos sobre la música para que la música tenga contenido, ¿sí? Para que sepan lo que están cantando, para que cuando venga esa melodía con la música, venga junto con ellas la enseñanza que quisimos dar. Para eso tenemos que tomar el trabajo, que entiendan lo que están cantando, ¿sí? Que sepan de qué trata la canción,
que a veces si hay algún vocabulario, bueno, tomamos el trabajo para que el chico, esa canción que viene a la mente, sea junto con el valor o el tema que queremos enseñar. La quinta idea decía procurar llegar temprano cada sábado de mañana, ¿sí? Bueno, salté la sexta, que era apoyar a los maestros de escuela sabática, y acá daba algunas ideas, o apoyarlos, a veces directamente participando en la escuela sabática, pero a veces digo, yo no puedo participar, o no me siento con capacidad, o tengo otras ocupaciones. Bueno, a veces preparando material, reforzando, ayudando en los proyectos. El 7 dice hacer una gran diferencia en la vida espiritual de nuestros hijos. Que no sean adventistas el séptimo día, sino que las 168 horas de la semana, 167 horas restantes, tanto en casa el sábado como en cada culto familiar, los chicos se sientan identificados con la palabra de Dios. Y el octavo y último decía, hacer una generación conforme al corazón de Dios. Provocar cambios lleva tiempo. Piensen que los principios que tenemos que inculcar en nuestros hijos tienen que servirles para cuando nosotros no estemos o ya no sigan nuestras indicaciones, que ellos solo puedan elegir los principios de Dios. Yo a veces doy el ejemplo, espérenme un segundito. Yo a veces doy el ejemplo con cruzar la calle. Piensen ustedes como padres si todavía siguen dando la mano de sus hijos para cruzar la calle. De algunos sí y de otros no. Aquellos que ya no le dan la mano al cruzar la calle, no es porque un día se le soltó. Me imagino que si, por ejemplo, Julieta se escapa corriendo a la calle, la vas a agarrar más fuerte. No vas a decir, bueno, se escapó, la dejo. Una mamá me decía de una hija adolescente, no, yo le enseño que ella siempre tiene que hacer lo que mamá y papá mandan. Está bueno, pero también a un adolescente, ya antes hay que prepararlo para que pueda tomar decisiones por sí solo, conforme a los principios de Dios que mamá y papá enseñaron. Entonces, yo no le suelto la mano porque ya creció en altura para cruzar la calle, sino porque confío en que va a poder cruzar bien. Entonces, yo tengo que prepararlos, dándole los principios que se apropien de ellos para después poder tomar solos las decisiones. Vamos a ver ahora cuáles son las etapas del desarrollo de los chicos para saber cómo enseñarles. Dice Lucas 2:51, dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a ver cuál es ese proceso de crecimiento en los chicos. Vamos a hablar de 3 etapas del desarrollo: la niñez temprana, la niñez y la adolescencia. Vamos a ir trabajando sobre cada una. La niñez temprana comienza desde que el bebé nace hasta los 4 o 5 años. Comienza con el bebé y llega hasta que es un niño o un infante. Son años de poder enseñar hábitos, a poner la plataforma, ¿sí? Y los que trabajan en construcción saben que los cimientos, aunque no se ven, si aprendimos la casita sobre la arena, ¿sí? O sobre la roca, sabemos que los cimientos, aunque no se ven, es lo que lo mantiene firme. Entonces sabemos que son años donde hay que trabajar mucho, porque allí es donde vamos a crear la conciencia del bien y del mal. Piensen que estamos en un mundo donde todo es relativo, nada está bien y está mal. Una madre que además era profesional de la educación dijo una frase que me puso la piel de gallina. Dijo, ¿quién soy yo como madre para decirle a mi hijo lo que está bien y lo que está mal? O sea, piensen que a veces nos encontramos con educadores que tienen esta idea. O sea, no hay el bien y el mal. Todo es relativo. Entonces, sabemos que Dios deja bien claro lo que está bien y lo que está mal, y ahí es en esos primeros años donde tenemos que crear esta conciencia. ¿Qué pasa espiritualmente? El niño en este momento, en la primera etapa, tiene una fe prestada. ¿Qué quiere decir? Que es la fe de sus padres. Pero ¿saben qué? El niño no duda de eso.
Y a veces hay muchísimas anécdotas donde los chicos nos conmueven al ver que eso que nosotros creemos o decimos que creemos y dudamos, ellos lo tomaron con tanta fe. Cuando dice oremos para que tengamos plata y los chicos dicen, fíjate el bolsillo a ver si ya está la plata, ¿sí? O oremos para que el hermanito se sane, anda a ver si ya se curó, ¿sí? ¿Por qué? Porque los chicos cuando les enseñamos a creer no dudan. Pero ¿de dónde sacan esa fe en los primeros años? Nuestra. En esa primera etapa empieza a aceptar, ¿sí? Cuando acepta lo que nosotros creemos y no cuestiona si está bien o está mal, entonces es el momento donde nosotros tenemos que ser bien claros y poder enseñarles. Piensen ustedes que en los primeros años de la relación con los padres, ¿sobre qué relación están aprendiendo ellos? ¿Quién decimos que es nuestro padre? Dios. ¿Cómo conoce un niño acerca de la relación de Dios? Acerca de la relación con sus padres. Entonces, qué responsabilidad, ¿no? Porque van a conocer el amor de Dios a través de nuestro amor. Bueno, yo lo lleno de cosas, de cariños, no, porque no es así Dios. Dios tiene el equilibrio perfecto entre darnos lo que necesitamos y decirnos, no, esto ahora no, porque no te hace bien, porque no es lo que necesitas. Pero todo, hasta ese no, Dios lo dice como una muestra de amor. Entonces, piensen que nosotros tenemos que enseñarle, como decía este chico, sobre el amor de Dios de tal manera, porque él necesita saber en este momento especial que Dios lo ama. ¿Sí? Piensen ustedes que Dios dice cómo tenemos que amar nosotros al prójimo, como a nosotros mismos. Entonces, en esta etapa el niño se tiene que sentir tan amado, porque ahí va a sentar las bases para poder amar al otro. ¿Sí? Es un primer momento de, podemos decir, de egocentrismo, ¿sí? Casi egoísmo. Sentirse tan amado para después decir, bueno, ahora lo saco afuera. ¿Sí? Entonces esa es la clave. Sentir que Dios lo ama tanto y que es tan especial, que entonces puedo sacar afuera ese amor. Conociendo un poco cómo son los niños y qué es lo que necesitan, ahora tenemos una propuesta. Gracias, Adriana. Dejando las consignas de la primera, o sea, de la niñez temprana, vamos a dividir la iglesia en dos, o sea, equipo 1 y equipo 2, grupo 1 y grupo 2. Y la idea es que ustedes piensen en poquitos minutos, porque vamos a trabajar bastante, qué pueden o cómo podemos nosotros trabajar en el culto familiar cuando tenemos chicos en edad temprana. Y uno de ustedes va a ser el que va a decir en voz alta la idea que el grupo tuvo. ¿Les parece? Es el primer desafío que les damos. Así que yo les diría que se junten lo más que puedan, o sea, adelántenos. Mejor adelántense. Les damos 5 minutos. Ustedes piensen cómo pueden trabajar el culto familiar con los chicos de la edad temprana, de la niñez temprana, de 0 a 4. Sí, una idea sola, Con una idea basta, ténelo. Una idea por grupo. 5 minutos que empiezan a correr ya.
Queda un minuto. Bueno, ¿ya estamos? Sí, ya tienen que estar. Ya tienen que estar porque tenemos que hacer 3 dinámicas, así que ya tienen que estar. ¿Quién va a ser la voz cantante de este grupo? Guillermito, a ver. Bueno, nosotros recordamos lo que hacíamos con los chicos, decíamos y coincidíamos todos en el hecho de recrear la escuela sabática en casa, con materiales, con cosas que tengamos, ¿no? Y dimos un ejemplo de que agarrábamos figuras, ¿no es cierto?, de la elección de Jesús entrando a Jerusalén. Entonces agarrábamos a Jesús, poníamos el burrito, incluso traíamos hojas secas de afuera, cosas naturales, y con eso le íbamos enseñando cada día en el culto, ¿no es cierto?, para que después, cuando vengan a la iglesia, ya tengan asociado cuál es la lección, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas que se puede hacer en el culto de los chicos. Figuras de Jesús, figuras con papel o cartón o con lo que tenga. Pañolés si teníamos también, se compraban cuando íbamos al... Esta semana, por ejemplo, tocaba para cuna, me parece, Jesús se venía y la gente que le tiraba, en el piso le tiraba las... Exacto. Teníamos a Jesús en franelógrafo, no teníamos la... Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos afuera, cortamos el árbol, pobre árbol, todas las hojas, y entonces todos hicimos de gente. Entonces Jesús pasaba y le tiramos las hojas de los árboles ahí. Entonces ella se quedó impactada, porque así pasaba Jesús y la gente le tiraba el coso, ¿no? Le impactó eso a ella. O sea que el grupo 1 llevaría a la escuela o desarrollaría o trabajaría la escuela sabática en la casa. Muy bien. Grupo 2, voz cantante. Nosotros lo que comentamos es que, por ejemplo, en mi caso, yo lo que me acuerdo es que a los 6 años mamá nos hacía orar de rodilla, a mí y a mi hermano, y hacíamos una oración. Pero previo a eso, o sea, en esa etapa, en la niñez temprana, no tengo historia religiosa. Entonces, lo que yo hago es, por ejemplo, nosotros hacemos la oración en casa los 4, una vez cada uno. Recién le comentaba a Fabián que con Cristian hacemos la lección de escuela sabática con los soldaditos o con los juguetes que tiene él, entonces la armamos más o menos, cosa de que él vaya sabiendo, ¿no? Tiene sus problemas también, porque son los mismos juguetes que juegan todos los días, son los juguetes que se transforman en religiosos para la escuela sabática. Reconozco ese error por ahí, pero es complicado. Y una de las cosas que decíamos era que de 0 a 4 o 5 años hay algo que nosotros podemos hacer y que tiene que ver con estudiar, leer la escuela sabática nosotros, que no sabemos cómo trabaja, recién lo comentábamos con ella, que trabaja en salud también, no sabemos cómo trabaja, pero evidentemente es el Espíritu Santo que pone en la mente y en el corazón de ese chico esas cosas. Claro. Sí, voy a dar un mal testimonio, pero quizás la conversión después. Yo en mis carteras infantiles tenían todos etiquetas de cigarrillos con cigarrillos. Mis padres fumaban los dos y yo hubiese sido una fumadora social de no haber sido, porque entramos a la iglesia y mis padres, o sea que además fue muy alevoso, si se quiere, muy bisagra, decir, entraron a la iglesia y dejaron de fumar, porque además era una época de escasez de cigarrillos, tiraron todos los atados, bueno. Pero si no hubiese sido esa conversión, ¿y eso qué es? Obviamente que nunca me dijeron, vos tenés que fumar. Pero esto que vos decías, bueno, este mal testimonio, ahora te digo que lo reviertas. Los chicos aprenden mucho más de lo que hacemos que de lo que decimos, ¿sí? Pero a veces está bueno que lo que hacemos, bueno, obviamente, ¿no? Que lo que hacemos lo reforcemos con explicar, ¿sí? Con decir, bueno, ¿dónde está el principio?
¿sí? Si yo ayudo a alguien es porque Dios lo ama, ¿sí? Entonces poder explicar esas cosas que hacemos. Bueno, acá tenemos ideas. Otra vez el mismo error. ¿Cuáles son las ideas para el culto? Tan pronto como son capaces de repetir, de poder hablar, sí, porque nosotros hablamos desde los 0, ahí no puede, pero cuando puede hablar, que repita versículos de memoria o pequeñas frases de la Biblia, ¿sí? Una idea. La segunda, relatar historias breves, pero que tengan que ver con el carácter, o sea, hagamos hincapié en esas historias que contamos, que no queden la anécdota, ¿sí? O sea, Zaqueo no era chiquitito solamente, sino ir al rasgo de carácter. Por eso veamos en la lección y que al chico le quede bien claro qué es lo que queremos enseñar, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el rasgo de carácter que, recuerden que estamos fundamentando principios? Ser un buen ayudador es especial, el amor, Jesús te ama. Son ejemplos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos relatando una historia, que no se nos vaya, ¿sí? Otro, mostrar cuadros grandes de Jesús, lo que decían ustedes, y poder identificarlos con escenas. Cantar coritos de la escuela sabática y relatar historias. Recuerden que dijimos sobre la canción que el nene pueda entender lo que está cantando, ¿sí? No como decía un chico, cantemos el corito de la momia. El de la momia era primero la momia a mí, ¿sí? Entonces estaba repitiendo el corito, pero no entendía lo que estaba cantando, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto. ¿Estás entendiendo? Entonces, grafiquémoslo, que lo haga con ademanes, ¿sí? La maestra de escuela sabática, tanto de cuna como de infantes, les enseña los versículos a los chicos cantando. Así que ustedes también hagan lo mismo en su casa. Enseñar a los niños a orar repitiendo frases y asegurándose que ore por los demás. Sí, ¿se acuerdan que dijimos que esta era una etapa de gran egocentrismo, pero que tenemos que aprenderlo a descentrarse? Entonces, que ore por cada miembro de la familia. Si son familias muy numerosas, vayan turnándose, sí, para que poder orar por todo. Pasamos a la segunda etapa, que es la niñez, ¿sí? Que es desde los 5 hasta los 11 o 12 años. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Son años de qué? ¿Cuál es la primera palabra? Conocimiento. Es como que la curiosidad se destapa. Son años donde quedan otras cosas. ¿Se acuerdan que dijimos que los primeros años había que enseñarles del amor? No quiere decir que no tienen que enseñarles del amor, pero que en la primera etapa tenían necesidad de sentirse amado, mimado, tocado, acariciado. Bueno, ahora son años donde empieza a poner toda esa energía en conocer, toda esa curiosidad que empieza a preguntar por qué, a interesarle cosas. Entonces aprovechemos esa curiosidad, ¿sí?, para que conozca acerca de Dios, ¿sí? Porque son etapas donde el conocimiento tiene gran importancia. ¿Querés comentar algo? Sí, al final de... Sí, pero fíjense que empieza destapándose el conocimiento. Nosotros tenemos que hacer que esa decisión sea fruto de conocer a Dios, ¿sí? Y lo que dice ahí, de empezar a practicar los valores, ¿sí? Esos valores que los fueron aprendiendo, esos valores que nosotros los apoyamos, es hora de ir soltando un poquito la mano y ver cómo solos pueden ir cumpliendo con esos valores que aprendieron, hacerlos propios y poder llevarlos adelante. ¿Qué pasa espiritualmente? Tienen una fe afiliada o una fe reflejada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya no es directamente la fe de los padres, sino que van empezando a tomar el reflejo en ellos mismos de lo que sus padres creen, ¿sí? Todavía, recién hacia el final de esta etapa donde se están apropiando y van a pasar a la siguiente etapa con una fe propia, ¿sí? Pero todavía esta fe que la toman de los padres, no por eso no va a ser, como dice ahí, activa y pensante, ¿sí? La toman de casa. O a veces dice, bueno, pero a veces chicos los padres no son cristianos, la toma de otro adulto de referencia, ¿sí? Por eso, fíjense que cuando nosotros presentamos a los chicos en la iglesia, toda la iglesia,
se compromete a apoyar a esos padres. Entonces, a veces, cuán importante es el testimonio que podemos dar nosotros junto a otros, o sea, por otros niños que no son nuestros hijos. Es decir, bueno, pero yo no tengo hijos en esta edad o no tengo hijos. Entonces, qué importante es lo que yo puedo hacer como iglesia de ser otro adulto de referencia y de ayudar a veces a la familia a formar una red, ¿sí? Que muchos profesionales trabajan así, cuando los padres no pueden, digamos, hacerse cargo totalmente de la fe de sus hijos en este caso, la iglesia puede sustituir esa parte siendo esos adultos de referencia y tomando ahora esta fe los chicos de los adultos que lo están apoyando. Y sí, como decías, es la época de conversión y compromiso, porque como decíamos, ahora ya no es que hago solamente lo que están haciendo mis padres, sino que tomo el reflejo y decido hacerlo yo, ¿sí? Dice, los niños de 8 a 10 y 12 años tienen ya bastante edad para que se les hable de religión personal. Subo porque si no, no lo voy a poder leer. Si son debidamente instruidos, los niños, aún los de poca edad, pueden tener opiniones correctas acerca de su estado de pecado y del camino de la salvación por Cristo. Tengamos en cuenta una cosa. Voy a usar términos técnicos. A veces, por querer hacer didáctico algo, lo hacemos, fallamos en sostener la teología en este caso. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Porque el chico le quede bien claro, les enseño mal. Porque lo quise bajar tanto a la edad de los niños que cometo errores teológicos. Entonces, cuidado. Si lo queremos hacer que el chico lo entienda bien, mantengamos siempre la verdad teológica. Recuerdo una historia en cuna, ¿sí? Ni siquiera eran de esta edad, pero en cuna. Una madre, vieron que las madres a veces están acompañando, le dice, mira, fulanito qué bien que se porta y cómo Dios lo quiere. Y este fulanito que se estaba portando mal, le dijo, a mí también Dios me quiere que me porte mal. Ustedes saben que a veces hasta trabajando con adolescentes, pregunto en clase de Biblia, ¿Dios ama a los ladrones, a los...? No. Somos reacios, les pasa a los chicos, en creer que Dios nos ama a pesar de todo. Entonces, ¿en qué está eso? A veces, por enseñarle a portarse bien, no hacemos lo suficiente énfasis que Dios me ama a pesar de todo. Tenemos miedo de decirle, aunque te estés portando mal, te amo igual. Pero se me va a portar mal. ¿Sí? Porque ya desde los primeros años, creo que quedó claro, pero voy a volver sobre esto, la disciplina y la enseñanza bíblica van juntos. ¿Sí? Yo no le puedo enseñar de un Dios de amor en el culto de familia, o sea, tengo que ser coherente. ¿Sí? Entonces tengo que ir basando mi disciplina como padre en los principios de Dios. Entonces, esta etapa es cuando los chicos empiezan a leer, ¿sí? Están ávidos por conocimientos y empiezan a tener su fe personal. 5 minutos, ¿sí? Y una idea grupo 1, una idea grupo 2, cómo poder enseñarles a los chicos de esta edad. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer 2, una para los primeros años y una para los últimos, ¿sí? Por si están pensando, por ahí no lo puedo, ¿sí? Subimos un poquito la apuesta. 5 minutos. ¿Querés otro papel? Yo les doy. Dos, sí. Uno para lo más grande, uno para lo más chico. ¿Este me lo das, Cecia? ¿Le pusiste tu nombre? Cecia. Tenés que te pongan tu nombre. ¿Dónde dejé el control? Acá.
Sí, sí, vos le preguntás. Un minuto. ¿Ya está? Listo. Ahora vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por acá. Ustedes van a dar las dos ideas. Elsa, te vi hablando mucho, así que seguí hablando. Bueno, no, yo más o menos es lo que Adriana, yo que ya tengo todos los chicos grandes, actué de esa manera con los míos y ahora con los nenes de Cari. Yo estoy con los 3 nenes y tengo las edades justamente, ¿no? A Rafi lo tuve desde los 8 meses y ya cumplió 5 y les comentaba a ellos que en estos 5 años recién la semana pasada Rafi tirado ahí en el sillón me miró y me dijo, él sí que te amo. En 5 años, recién me lo dijo. Se resistió muchísimo, pero logré que me diga te amo. Llevándolo, ¿no?, con el tema de la lección. Bueno, haciéndoles repasar la lección a ellos por separado y haciéndolos trabajar, primero enfocando de qué habla la lección y después trabajando la parte de atrás, ¿no? Que es lo que a ellos le queda más claro, porque tienen que hacer cositas y demás, y bueno, con ellos me manejo de esa manera. Y con Martín, él me decía, y con Martín como que ya tiene 11 años, entonces también llevarlo a que entienda las palabras, porque hay palabras que él no entiende. Entonces, bueno, yo te lo leo, pero cuando hay una palabra que no entendés, porque yo te amo. Cuando vos no entendés, me decís. Entonces, cuando yo veo que hay una palabrita que es media difícil para que ¿entendiste? ¿Sabés lo que quiere decir esto? No. Bueno, entonces ahí explicarle lo que quiere decir y después cuando terminamos la lección, bueno, ahora sé vos la parte de atrás del folleto. Bueno, una vez que la haces, ahora, ¿cómo lo pondrías vos en práctica? A ver, ¿cómo hablarías con tu primo que no conoce a Jesús o con algún compañero? Y bueno, y siempre hablando, con Martín hablamos muchísimo con respecto al amor de Dios. Gracias, Elsa. O sea que trabajamos con la repetición, con la paciencia primero, con el amor, diciéndole tantas veces que los amamos hasta que logramos que ellos nos repitan, y haciendo la actividad de la escuela sabática. En este grupo los chicos ya saben leer, así que ya tenemos la Biblia para que los chicos lean la Biblia, porque ahí, sí, Fabián.
está bien. Dentro del material que tenemos en el Ministerio del Niño, saben que ahí están las figuras de los personajes bíblicos. Así que también se puede trabajar con eso. Está perfecto. Con todo lo que lleve a que el chico se le grabe por imagen, y vean que ustedes están comprometidos en eso también. No es que léelo, anda a tu pies y léelo. No, nosotros también estamos haciendo el culto con ellos, ¿sí? Bueno, vamos al grupo número 1 y también tienen que tirar 2 ideas. ¿Quién va a ser la voz cantante? Bueno, tomamos varias ideas y una de ellas es, como vos decías, que el nene ya empieza a leer. Que él lea la palabra de Dios, la lección o lo que sea. Otra cosa que nos decía Flor, que está buenísimo, lo voy a apuntar, es que una vez dirigí el culto a uno de los chiquitines y otra vez el otro, y que ellos elijan el canto, ellos elijan, y hacerlos repetir un versículo, aparte del de la historia o de la escuela sabática, uno que ellos sepan, que les guste o que hayan leído, que hayan escuchado. Y con respecto a las edades intermedias, porque por ahí es un rango de edad bastante grande, yo por ejemplo lo que hacía con Micael, por la mañana estaba conmigo, así que la responsabilidad espiritual matutina era mía, entonces leíamos la devocional matutina de los niños, entonces yo le decía, pero esto yo no lo entendí, ¿qué quiso decir? Tía, ¿cómo no puede ser? ¿No entendiste que me contó esto, me puso esto, me dijo esto y lo otro y lo otro? Y volviendo un poquito para las edades chiquitas, esto de repetir, que a veces los grandes nos cansamos. Pero me acuerdo que cuando yo lo llevaba al jardín, teníamos que subir una calle muy empinada y por la mañana él no se levanta muy pila, no, es más bien quedadito, más bien, o sea, no le podía hacer nada. Entonces subíamos y yo decía, algo le tengo que decir, algo le tengo que cantar, entonces le cantaba, Dios ama a los niños como yo, Dios ama a los niños como yo, y así. Cuando llegaba, primero era como tú, cuando llegaban los niños como yo, me decía, pero tú no eres niña, tía. Y me miraban, ¿no? Y era un chiquitín, entonces por ahí no subestimar de que ellos lo ven todo, lo razonan todo a su manera, a su medida, pero se quedan con cada palabra que nosotros decimos. Somos el ejemplo más inmediato que ellos tienen, ¿no es cierto? Entonces, como decía Adriana, si nosotros les demostramos y les damos amor, vamos a recibir eso mismo. Y todo lo que ellos piensen o tengan dudas, estemos siempre preparados para evacuarle esas dudas. No les digamos, después te explico. Por eso también es muy importante leer la Biblia. Porque podemos discutir sobre lo que dice la Biblia o podemos enseñar sobre lo que dice la Biblia y no llevar a nuestro plano finito lo que la Biblia quiere enseñar. ¿Sí? ¿Pasamos a la tercera y última etapa? ¿Quieren que leamos las ideas? Tenemos ideas. Bueno, tiramos unas ideas. A ver, ideas. ¿Querés leer la voz, Elías? No, esas ideas. ¿Te animás a leer ahí? Sí. Subí porque si no, no vas a poder leer, dale. Subí. ¿Cuál, la que está abajo del uno? Todo lo que dice, pero subí porque hay una parte que no la vas a leer. Ahí está, dale. Hacer una caminata, empieza ahí, donde dice hacer una caminata. ¿Lees? Hacer una caminata en medio de la naturaleza. Recoger objetos, observarlos y ver lo que dice la Biblia sobre cada uno. Trabajar juntos como familia y preparar una lección objetiva sobre dicho objeto. Gracias, Elías. ¿Quién quiere pasar ahora a leer la siguiente? No, pero vos no sabés. ¿Quién lee de ustedes? Vení, Sol. ¿Ponemos la otra idea? Encontrar una palabra con cada letra del alfabeto que describa una característica de Dios, de Jesús o el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Brisa? ¿Lees la que sigue? Donde dice mostrar dispositivos. Ahí hasta el final. Mostrar diapositivas o fotos de la familia y comentar cerca de cómo Dios los ayudó en esos momentos y los bendijo a través de toda la vida. Muy bien. Gracias, Brisa. ¿Hay más? Bárbaro. A ver, ¿alguien más? ¿Quién más quiere leer? Quedan dos más. ¿Quién quiere leer?
No sabe. Bueno, leemos entonces. Escoger un ministerio familiar. Puede ser que la familia escoja tener 1 hora de historias el sábado por la tarde para los niños del vecindario o regalar tarjetas de amistad a los pacientes de una clínica. Está bueno esto de usar el momento del culto para hacer algún proyecto misionero de la familia, ¿sí? Trabajar en algo. ¿Sí? Y el quinto y último. Sol, ¿vos querés leer el último? Sol. Hacer un cuaderno de gratitud para que el niño pueda continuar añadiendo nuevas páginas anotando las oraciones contestadas. Muchas gracias. Acá lo vamos a usar escrito, pero se puede hacer desde la niñez temprana también. ¿Sí? Bueno, última etapa. Adolescencia. Desde los 12, dice acá, hasta 18, 19 años. Son años de decisiones, pero también son años de gran presión social. ¿Sí? Son años de construcción de las propias creencias y búsqueda de la identidad. Acá decimos, el adolescente que busca separarse y distinguirse de los padres. Ya no quiero ser hijo de, ¿sí? Y es lo natural. Si un adolescente no quiere separarse de sus padres, estamos mal, ¿sí? El tema es que esa separación no sea una ruptura, una discusión, una pelea, sino sea un aprender a volar solos, ¿sí? Para eso yo le tengo que haber enseñado antes a poder tomar sus decisiones basadas en los principios, ¿sí? Porque si yo durante toda la niñez le enseñé solamente a hacer lo que yo digo, anduvo bien hasta la niñez, pero cuando tiene que tomar sus decisiones, ya va a tomar decisiones diferentes. Y acá decimos, no, es muy difícil porque son rebeldes, pero acá fíjense el valor que tiene la Iglesia, porque así como el adolescente busca identificarse y ya no ser el hijo de, busca también otros adultos de referencia. Entonces a veces es cuando los padres adolescentes le dan mucha bronca decir, pero sí, porque el hermano este o el líder tal o el líder me dijo que haga tal cosa, y el padre dice, pero yo también le dije eso y no me... Claro, pero no es lo mismo, porque a esa edad no quieren hacer lo que mamá y papá dice. Entonces, qué bueno, qué responsabilidad como iglesia para hacer eso. Sí. Lo mismo se lo dice otro y le hace caso. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asociarnos con gente que tenga los mismos principios que nosotros, entonces ahí sabemos que los otros adultos le van a decir lo mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense cuán bueno es tener esos vínculos que ahora van a sostener en los mismos principios y le van a dar los mismos consejos que le daríamos nosotros. En cuanto a lo espiritual, a esta edad ya ahora tiene una fe examinada. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que la niñez era toda una etapa de estudiar, de aprender? Entonces ahora empieza a adquirir una fe ya probada, ¿sí? Ya comprobada. ¿A través de qué? Del cuestionamiento. Entonces, para esto es bueno que durante la niñez le enseñemos a cuestionar. Acá va a decir, no, pero me vuelve loca. Bueno, pero le enseñemos a ver, ¿a qué? A poder debatir con un fundamento. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que cuestione todas mis decisiones, pero a ver, si vos vas a proponer algo, des tus razones por qué propones esto. ¿Sí? Hay cosas que no se pueden cuestionar, pero hay cosas que sí. Entonces hay principios que son inalterables, pero hay cosas que decir, no, a mí me parece que quedaría mejor el rojo, que son cosas que se pueden cambiar, sobre las que se puede debatir o se puede cambiar, enseñarles a fundamentar. ¿Sí? Entonces eso va a hacer que los cuestionamientos después de adolescente busque fundamentos. Sí.
No, sí, seguro. Seguro. Pero, ¿y sobre qué le tenemos que enseñar la base? ¿Cuál es lo que va a basar su fe? Un escrito está. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice el versículo del principio. Enséñale a tus hijos cuando vas caminando, si es en todo momento. Entonces ellos saben que a la hora de la indecisión, ¿a dónde van a buscar? Ni siquiera en el pastor, en un líder de iglesia, van a buscar en un escrito está. Sí. Por eso es importante que en este momento del adolescente, que a veces no hacemos demasiado hincapié, que el adolescente sepa que Cristo pasó por esa etapa. Porque nosotros pensamos en Jesús, crecía en estatura, en sabiduría y gracia, pero Jesús, de ser el niñito que ayudaba en la carpintería, pasó a ser el adulto de 33 años y pensemos que Cristo también pasó por la adolescencia. En una ciudad que no era Villa Libertador San Martín, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, pensemos en eso. Creo que había una mano allá primero o acá, no, me mareé. A ver, sí. A esta edad, digo por una experiencia propia, ¿no? Me pasó, nunca pude aceptar de que como penitencia me manden a leer la Biblia. No, seguro. Bueno, pero a veces está la cintura, digo yo, para decirle, bueno, a ver, frente a esta decisión, ¿qué dice la Biblia sobre? Entonces, fundamentame, busca la Biblia. Entonces, no anda a estudiar la Biblia porque yo te mando en penitencia, pero anda a buscar argumento en la Biblia, ¿sí? Entonces, en ese estudio, en ese debate, es donde estamos haciendo que la fe, la relación con Jesús sea personal, sea propia. Por eso está bueno que a la hora del culto el joven, el adolescente traiga sus propuestas al culto, traiga sus ideas y poder debatir sobre valores, sobre principios. Entonces, bueno, vamos a investigar qué dice la Biblia, qué dice el Espíritu de Profecía sobre este tema. Es una de las posibilidades, ¿no? Trabajar sobre temas específicos. No vamos a dar los 5 minutos porque se nos van a pasar las pizzas. Con las ideas vamos a pasar. Dice, cada adolescente debe decidir si la religión que le fue prestada, ¿sí?, vale la pena ser guardada y si vale la pena vivir de acuerdo a ella, ¿sí? ¿Se acuerdan lo de cruzar la calle solo? Ahí no vamos a poder llevarlo de la mano. Entonces, es la etapa de las decisiones. Ideas. Identificar pruebas de un personaje bíblico, ¿sí? Considerar cómo estas pruebas resultan de beneficio y hacer la lista de sus propias pruebas. Hay todo un estudio que es, si quieren investigar un poco más sobre la resiliencia, no sé si ya lo escucharon, que es una cualidad que implica poder, yo diría, rebotar. Si caemos, ir más alto, ¿sí? Y conocer los conflictos en otras historias refuerzan esa capacidad en mí. O sea, saber que otro pasó por muchas cosas refuerzan, yo pasé por algo positivo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para salir airoso también de ese problema? Entonces, acá está bueno que ellos mismos investiguen y que ellos mismos puedan ver qué dificultades, qué pruebas tuvieron estos personajes y poder utilizarlas en su favor. Escuchar y cantar música elevadora y que agrade a Dios. Piensen que a través de la música son influenciados de afuera. Dialogar sobre distintos tópicos. ¿Se acuerdan que dijimos tomar algún tema y poder dialogar qué es lo que creen la mayoría, qué es lo que la Biblia dice, en qué cosas coinciden? Quizás a veces qué cosas pensaba yo a tu edad y cómo cambiaron ahora, ¿sí? O no. ¿Qué dice la Escritura? Siempre terminar con eso, ¿no? No quedarnos en
sobre lo que dicen los filósofos o lo que dice la gente, sino siempre terminar sobre la Escritura. No solamente sobre valores, sino tomar algún tópico específico para investigar, perdón, fe, ¿sí? Y trabajar sobre eso. Hablar que ellos puedan traer, ¿se acuerdan que dijimos que acá necesitaba una fe personal? Que ellos puedan traer sus experiencias de devoción personal al culto de familia. ¿Sí? Esto es decir, haciendo mi culto encontré esto, en mi devocional, sí, y hacerlo nosotros y invitarlos a que ellos también puedan traer sus experiencias de devoción personal. Orientaciones para padres. Y con esto ya terminamos. Primero, sea modelo. ¿Se acuerdan que dijimos que los chicos aprenden mucho más de lo que nosotros hacemos, ¿sí?, de lo que nosotros podemos decir? Entonces, seamos modelos de coherencia, sino ser adventistas el séptimo día y después en casa no. Una vida de oración y en el estudio de la Biblia. Y por otro lado, conocer a nuestros hijos, saber lo que les gusta, los intereses que tiene, las dificultades por las que está pasando, tomarnos tiempo para conocerlos, para que la hora del culto sea un momento personalizado también, no que estemos trabajando para un niño tipo, ¿sí?, sino para nuestro hijo con sus inquietudes. Ser consecuente para que el culto de familia no sea esporádico, poder planificar, poder ser creativo, poder estar de acuerdo a nuestra realidad, ¿sí? Es decir, bueno, no, porque todos lo hacen después de cenar, bueno, nosotros terminamos así. No, pensar cuál es nuestra realidad, decir, bueno, ¿en qué hora lo voy a hacer? ¿En qué momento del día? ¿Cuándo están más tranquilos? ¿Cuándo van a disfrutar más de este momento? Y por otro lado, escuchar qué es lo que ellos tienen para proponer para ese momento. Comprometerse con la vida devocional de nuestros hijos, orientarlo a decidir por el Salvador. Bueno, y perdí la última imagen, que era de la venida de Cristo, ¿no? Ese tiene que ser nuestro fin. Pero como decían en el sermón de esta mañana, no decir, hago todo esto para tener como premio el cielo. Que nuestros hijos puedan decir, quiero tanto disfrutar de la relación con Jesús que si no estuviera el cielo lo elegiría igual. Es cierto, disfrutar, conocer, pero sobre todo conocer y relacionarnos como familia con Cristo para que esa sea nuestra decisión.
grande no se apartará de él. ¿Saben qué? Yo leí, creo que la semana pasada, que decía, en un devocional me parece que fue, que decía cuando nuestros hijos son grandes, nosotros empezamos a ver lo que hicimos y lo que no hicimos. Entonces, cuando son chiquitos es cuando tenemos que trabajar, porque ahí empezamos a reflejar en lo que fallamos. Siempre vamos a tener, porque perfecto solo es Dios, pero si pedimos la dirección de Dios, vamos a poder tener hijos consagrados como te pasó a vos. Y recordemos, es 1 en 168. Las horas pasan y daremos cuenta de ellos. Así que nuestros hijos son lo más importante que tenemos y todo el tiempo que les dediquemos siempre es poco. Tratemos de que sea lo más útil posible. Para terminar con esta charla que hemos tenido hoy y que ustedes, gracias porque han colaborado, les queremos proponer o les queremos decir que después se acerquen y nos digan qué parte les parece a ustedes que podemos reforzar, porque nos ha quedado varias cosas acá, temas sin tocar. ¿Qué parte de la edad de los niños les parece que es importante trabajar? Si la primera niñez, o sea, los chicos hasta 6 años, los chicos de 6 a 10 o la adolescencia. Nos interesa saberlo porque lo vamos a trabajar y vamos a hacer otro programa. Y ahora, para terminar, les vamos a dar un volante que acá hay ideas, aparte de las que ustedes dijeron, para el culto familiar, ¿sí? Y como estuvieron viendo hoy, nos proponen hacer padres de esperanza, los que estuvieron en la charla de la tarde. ¿Qué significa eso? Hacer nuestros cultos o llevar los estudios bíblicos a nuestros propios hijos. El pastor Pérez dijo, acompañar al niño hasta el bautisterio. Así que esperemos que esto sea de utilidad para empezar a trabajar como padres de esperanza. Bueno, gracias. Sí, Fabián. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que nosotros una de las cosas que le íbamos a enseñar era ser críticos? ¿Sí? A veces, te digo, sin que lo traiga por sus amigos, a mí me ha pasado de tener que sentarme a explicarle por qué esos programas de televisión no. Entonces, poder ser crítico, no solamente decir eso porque ella sabía que había canales prohibidos o dibujitos que no tenía que ver, pero a veces poder explicarle por qué esto no. Y a veces está bueno... O si es un material muy extenso, pedirle leerlo nosotros para poder prepararlo. O a veces, si nos sorprende, decir, bueno, esto no lo manejo, déjame que lo veamos, pero me parece que no está. Entonces, poder ver qué es lo que dice la Biblia sobre eso y refutar. A veces nos pasa como iglesia que traemos un power. Porque mirá qué lindo que está. Y si uno va a analizar el mensaje... ¿Sí? O no es a veces está bueno, pero no es lo suficiente cristocéntrico, porque la amistad es maravillosa, pero si yo no pongo la mirada en Dios, porque la familia es lo importante, pero si no está apoyada en Dios, entonces a veces decir, ¿y qué te parece si a esto le agregamos lo que le falta? Porque acá le está faltando Dios. Y estaría buenísimo, pero si nos quedamos acá se nos viene todo abajo. Entonces, a veces poder reforzar eso y poder decir... O a veces, porque vos decís, está hablando de un material escrito, pero a veces pasa eso. Ay, mira, me llegó este power que habla y nosotros hasta lo difundimos acá en la iglesia y decir, pero le faltó. ¿Sí? Y Satanás se mete con decir cosas que son aparentemente buenas, pero que le falta el soporte de lo que dice Dios o le falta esa mirada cristocéntrica, ¿no? De poner siempre a Dios en el centro. La propuesta quizás... yo diría no un programa de Sociedad de Jóvenes, sino poder hacer un seminario donde podamos traer ideas, debatir por qué sí, por qué no. A mí esto me dio resultado, ¿dónde están los peligros de eso? ¿Sí? Y poder trabajar sobre cuestiones prácticas.
Sí, sí, a veces poder trabajar culto de familia y disciplina, si está bueno tomar temas disciplinarios para el culto o no, cómo se puede usar, cómo no se puede usar. Sí, porque se acuerdan que van de la mano. Yo soy un padre no solamente a la hora de culto, sino a la hora de poder imponer disciplina. La actividad. Vamos a ver qué le diste para hacer a los chicos. La vamos a poner. Bárbaro. Ahora vamos a explicar. Yo había traído un poquito de material para mostrarles de todas las cosas que tenemos y que ustedes también pueden usar relatos bíblicos, ¿sí? Acá hay dudas, o sea, dice, ¿por qué mamá? Hay dudas, como decías vos, que los chicos tienen y acá a través de la Biblia te va contestando. Por ahí no es para adolescentes, es para chicos hasta de 10 y 12 años. El año bíblico ilustrado. Ustedes con el año bíblico ilustrado se garantizan que los chicos lean la Biblia y que ustedes también lean la Biblia. Porque a veces queremos enseñar lo que no hacemos. El año bíblico ilustrado nos va diciendo las historias y le vamos pegando una imagen, ¿sí? Para el que no la conoce. Y entonces van haciendo el año bíblico. Les digo más, en el folleto de Escuela Sabática de los Grandes, ahora viene en la primera hoja, viene para hacer el año bíblico. O sea que no lo tienen que buscar en ningún lado. Van marcando ahí. Cuando hacen el culto familiar, ponen el folleto de ustedes sobre la mesa y le dicen, mire, vamos a hacer el año bíblico. Las 100 maneras creativas de aprender el versículo de memoria. Esto sí es por ahí, es para los más chiquititos, que todavía no saben leer, entonces ustedes trabajan por repetición, como decía Adriana. Y después, bueno, por supuesto tenemos el manual de escuela sabática y hay un material, lo tengo acá, que dice, ¿cómo hacer del sábado una delicia? Hay 100 maneras de cómo hacer que el chico, sobre todo el adolescente, que le apagamos la televisión, o los chicos también de la edad de los chicos de acá, que no los dejamos jugar, que no les apagamos la televisión, y nosotros nos acostamos a dormir la siesta. Yo quiero ver qué sale de eso. Hay que preparar una actividad para el día sábado. Después quieren que el chico venga a la iglesia, como decías vos. Después quieren que el chico venga contento a la iglesia. Si le estamos haciendo una tortura. O sea, hagámoselo una delicia, como dice acá. Preparen una actividad. Las mamás y los papás siempre tenemos creatividad o aprendemos de otro para tener una... Se puede ver una película bíblica. Por lo menos en casa, cuando las chicas eran... Ahora ya son grandes y ellas manejan sus tiempos. Pero cuando eran chicas, por ahí las películas bíblicas... Sí, también. También duermen la siesta. Hacen del sábado un descanso. Pero bueno, no está mal que descansemos un ratito, pero no que durmamos todo el día, sí. Se juntaban los chicos míos con los chicos de Elsie y de David. ¿Qué hacían? Nosotros descubrimos de que estaban jugando al fútbol. ¿Qué hace jugando al fútbol? Pero no, papá, dice, cuando hacen un gol, dice un versículo de memoria. Está bien, habían usado la creatividad. Bueno, por último, después seguimos, otro día cuando ustedes lo propongan, seguimos y hacemos un seminario y vamos contando las experiencias que nos enriquecemos todos y vamos a hacerlo en otro día. Lo que sí, ahora vamos a ver qué desafío, Adriana, le diste a los chicos. Bueno, los chicos contaron sus experiencias del culto familiar, escribieron. De un lado dibujaron alguna escena del culto y del otro lado los más grandes contaron algo de cuando eran chiquititos, que recuerdan del culto. ¿Lo puedo leer yo o lo quieren leer ustedes? ¿Este de quién es? Sol, a ver qué dice. Me acuerdo que cuando tenía 4 años era muy tímida, pero era la que siempre oraba. Ajá. Sí, y de paso saben que nuestra familia que no es adventista le piden a ella que oren. Y ahora tenemos los sobrinos de ella, están orando por los alimentos en su casa, ¿sí? Porque yo quiero orar como la tía Sol, o sea, tienen 8 y 3 años y dicen vamos a orar como la tía Sol, porque la familia no nos pedía a nosotros, sino le pedía a Sol, ¿sí? que oren, que haga la comida, la oración en los alimentos. ¿Este de quién es? Acá tenemos el de Rafa, que dibujó, tenemos el de Cecia, que dibujó. Elías, ¿lo querés contar vos? Yo. Dice, yo cuando era bebé estaba en el culto familiar
Y la silla estaba rota y me caí. Miren lo que recuerda Elías de su culto familiar. ¿Sí? ¿Vos tenés para contar también? ¿Lo querés leer vos? A ver. En la escuela sabática yo me disfrazaba de María y contaba la lección. Me gustaba mucho. Bueno, esto lo vamos a poner después en cartelera, los dibujos, ¿sí? La verdad que bueno que es estar en la iglesia, ¿no? Pensar que podríamos estar